y que por el momento tampoco pueden ser encendidos los ventiladores por razones sanitarias. También les pedimos, por favor, mantengan los tapabocas puestos, sigamos cuidándonos entre todos. Hermanos, hoy Viernes Santo de la Pasión del Señor es un día de silencio y de profunda reflexión. Hoy se resalta la actitud de Jesús que por amor da la vida, que por amor nos salva y se hace solidario con cada uno. Jesús nace y muere como cada hombre. Hoy la celebración es muy sobria, pero también gozosa, porque este silencio es el silencio de Jesús muerto en la cruz por quienes quisieron acallar su voz por la justicia y la libertad. Es el silencio que nos sobrecoge por tanto dolor de los débiles, de los que sufren y lloran ante la indiferencia, la humillación o el sometimiento. Pero también es el silencio del amor que se da diariamente por las familias, por la comunidad, por la nación. Hoy, Viernes Santo, nos encontramos ante este buen Dios que a pesar de la soledad y la traición se da por entero, no se guarda nada, ama hasta el fin y nos pide solo una cosa, que seamos capaces de amar. El color de los ornamentos es rojo. Este color representa el martirio. Jesús es el gran mártir que se entregó en la cruz para la salvación de todos. Para comenzar nuestra celebración nos ponemos de pie. El sacerdote y el ministro entrarán en silencio y luego se postrarán en oración como signo de humildad y reverencia. Nos ponemos de rodilla y oramos en silencio. Nos ponemos de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia por medio de su sangre que en tuya con Jesús quiere celebrar el misterio pascual. Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. El profeta anticipa el martirio y la muerte de Jesús, por la cual nos da la vida plena. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia,
como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomiendo mi espíritu, Padre, en tus manos. Encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor,
destino está en tus manos. Líbrame de mi enemigo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sobre mí brille tu rostro, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes, valerosos los que esperan en su Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es el sumo sacerdote por el que obtenemos la misericordia y alcanzamos la salvación. Lectura de la exhortación a los hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Nos quedamos sentados. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho:
No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y a poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho por mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad?
Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro en él motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Nos ponemos de pie. Jesús, cargando así la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado el Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre su cabeza. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecho de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya.
Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la pasión y este pasaje de la pasión conmovedor nos trae el recuerdo de esta muerte en la cruz. Hay palabras de Jesús: tengo sed. Quizá esta palabra de Jesús en la cruz es la más humana, y es que nos muestra la prueba definitiva de que se está muriendo. Jesús está ante una muerte verdadera. En la cruz hay un hombre. Este Jesucristo en la cruz tuvo sed. Sed de hacer amistad con nosotros, los hombres. Sed de la relación de Dios con la creación. Dios desea que seamos sus amigos, todos y cada uno de nosotros. Todo está cumplido. ¿Qué pasaría por la mente de Jesús en ese momento?
Quizá las pocas fuerzas que le quedaban bastaron para hacer un repaso en su memoria de todas las profecías que se hicieron sobre él. Ya no quedaba ninguna por realizar. Y estamos ante ese momento en que puede volver serenamente a su Padre. Superó el abandono en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras de Jesús nos invitan a seguir buscando el amor de una manera perfecta. De hecho, cada una de estas palabras de Jesús muestra estos pasos en la profundización de la manifestación de ese inmenso amor hacia nosotros. Es realmente un evangelio proclamado desde la cruz. La cruz nos proclama la última palabra de Dios. Pero no es una palabra de condena, sino que es una palabra de compasión, de un amor dado gratuitamente y que nos salva. Un amor perfecto, ese amor de Dios que puede habitar en nuestros amores frágiles, limitados y vulnerables. Todo se ha cumplido. Jesucristo nos está mostrando a cada uno de nosotros el camino que debemos seguir. No juzgar ni condenar, perdonar, ser compasivos como una herramienta para ayudar a quien lo necesite, para confiar y mantenerse en pie. El crucificado en este Viernes Santo nos indica que solo confiaban en nosotros si nos mantenemos en pie junto a todos los crucificados de nuestro tiempo. Una frase que, por conmovedora, nos invita a seguirlo y no dejarlo solo. Y es para esto que nos entrega a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Y contemplar a Jesús en la cruz y a María, esa madre que estaba cerca, que habla de ternura. Una escena tan honda de ternura. Decir que al pie de la cruz nace la ternura cristiana sería lo más acertado. En el discípulo está representada la humanidad, toda la humanidad, y esa humanidad que recibe a una madre espiritual. Así como María en su momento dijo: hágase en mí según tu palabra. Por último, vemos que la última palabra no la tiene la muerte.
El Viernes Santo es el día propicio para meditar estas últimas palabras que dijo Jesús. Y cuando Jesús fue silenciado, cuando fue puesto en el sepulcro, no quedaron todas las palabras sepultadas con él. Y es que nuestra fe en la resurrección significa que el silencio del sepulcro quedó roto para siempre y que estas palabras no fueron las últimas, porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La liturgia de la palabra concluye con la oración universal. Unimos nuestras plegarias para orar por todos los hombres sin distinción alguna. Por todos murió Jesucristo y por todos oramos nosotros, para que la salvación del Señor alcance al mundo entero. El diácono leerá la invitación que expresa la intención. Luego todos oraremos en silencio. Después el sacerdote con las manos extendidas elevará la oración en nombre de toda la asamblea. Durante este momento permanecemos de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenás todas las cosas. Escuchá nuestra oración y protegí con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobernás progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Oscar, por sus auxiliares Guillermo y Raúl, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificás y gobernás a la Iglesia, escuchá nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundás sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe
y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregás a quienes están dispersos y conservás en la comunión a quienes ya están unidos, mirá con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escuchá con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a los gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimenten a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual,
para que Dios Padre conceda la salud de los enfermos, fortalezca al personal sanitario, dé consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mirá compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los que han muerto, da tu paz a los enfermos y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de haber escuchado el relato de la pasión y habiendo presentado al Padre nuestras súplicas por todo el mundo, nos disponemos a adorar la cruz. La cruz es símbolo de nuestro compromiso de amor. Hoy veneramos la cruz porque ella significa el inmenso amor con que Cristo nos amó. A cada invocación respondemos cantando, vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Nos quedamos en nuestros lugares de rodillas para adorar la cruz. Con este gesto agradecemos al Señor su fidelidad que nos salva y nos hermana. Lo hacemos cantando. Si pudiera preguntarte tantas cosas, aquellas que por hombre no comprendo, ¿cómo pudiste abrigar un sentimiento de tan inmenso amor y estar muriendo? Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús se entregó sin reservas.
Él nos abre a la generosidad de acercarnos a los hermanos con sencillez, sin orgullo ni prepotencia. ¿Y cómo soportar que no entendieran todo el dolor del mundo en tus espaldas? Si hasta sudaste sangre en aquel huerto, sintiendo la traición de aquel que amabas. Completo en mi carne lo que falta de la pasión de Cristo. La pasión de Jesús continúa en cada hombre y en cada mujer que es humillado por acción, por omisión, por incoherencia o por injusticia. Te dolió, te dolió, te dolió tanto que golpearan tu cuerpo hasta cansarse, pero quizás te doliera mucho más el alma al ver que no entendimos tu mensaje. Jesús muere con los brazos abiertos, entregando su amor. Amor que hace nueva todas las cosas y que espera recibamos con corazón abierto. ¿Por qué callas tu Cristo tantas veces? ¿Por qué dejas al hombre no escucharte? ¿Acaso fue tu amor tan infinito que pudo con la angustia confortarte? El amor se deja enclavar en la cruz para quedar enclavado en medio nuestro como signo de la nueva y eterna alianza de Dios con su pueblo. Si aún llevas la cruz es por mi culpa. No supe levantarla en su momento. Por culpa día a día de mi ofensa, hoy debes soportar el sufrimiento. Te dolió, te dolió, te dolió tanto que golpearan tu cuerpo hasta cansarse, pero quizás te doliera mucho más el alma al ver que no entendimos tu mensaje. Podemos tomar asiento. Después de escuchar la pasión y adorar la cruz, comulgaremos con la Eucaristía que fue consagrada ayer en la misa de la Cena del Señor. Se recuerda las medidas para seguir cuidándonos mutuamente. Recordamos que la comunión sea recibida en la mano, con tapaboca puesta, y que podrá ser sacado luego de tener el cuerpo de Cristo en la mano. El sacerdote o el diácono se acercará a donde estamos sentados. Mientras preparamos el altar, recordar que a la salida del templo se encuentra la canasta para la colecta que en el día de hoy está destinada al sostenimiento de las obras de la Iglesia en Tierra Santa.
Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Este es Jesucristo, este es el Hijo de Dios vivo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomamos asiento. Comulgar es la unión perfecta con Cristo y los hermanos. Acompañamos la comunión cantando. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Allí está tu madre, allí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos.
Nos ponemos de pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación de este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que está abierta la inscripción para catequesis para primera comunión. Contactarse con Secretaría Parroquial. También se encuentra abierta la inscripción a confirmación de jóvenes y adultos a partir de los 15 años. Anotarse en Secretaría. Les recordamos que en esta Semana Santa, debido a la situación sanitaria y a los protocolos que debemos seguir, todas las misas son con cupos limitados. Solo quedan algunos lugares para la misa del domingo a las 9 horas. Les pedimos por favor reserven su lugar con Silvia, la secretaria parroquial, o por WhatsApp. La misa de mañana es a las 19 horas. El domingo de Pascua a las 9 y a las 11 horas. El lunes no hay misa en la parroquia. El martes hay celebración de la palabra con comunión. Al culminar esta celebración, proyectaremos el Vía Crucis comunitario. Los invitamos a quedarse para poder verlo. Gracias por compartir a Jesús, gracias por vivir la pasión con Él. Y los invito a quedarse porque vamos a proyectar un Vía Crucis muy lindo, elaborado por alguien profesional de la comunidad que realmente ha puesto el corazón y otras personas que han colaborado con él. El silencio de este día es el signo del amor silencioso de nuestra entrega diaria. Despidámonos con esta propuesta. Solo el amor construye. La muerte de Jesús no fue en vano si hoy somos capaces de continuar su causa de solidaridad y de justicia. Quedamos invitados a contemplar la cruz que quedará expuesta para adorarla. Te pedimos, Señor, que desciendas una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecenta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.